radical, irreverente e incómoda. La escritora antisistema curiosamente más premiada por el sistema. Hoy nos adentramos en la obra de Cristina Morales. Cristina Morales nació en Granada en 1985, justo en medio de dos generaciones literarias bien definidas. La llamada generación nocilla, formada por autoras y autores nacidos entre los 60 y los 70, y la generación millennial, ubicada entre finales de los 80 y principios de los 90. Cristina es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y especialista en Relaciones Internacionales, y ya desde muy joven mostró interés por el mundo de la escritura. En 2007 le concede la beca de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores y con tan solo 23 años publica su primer libro, La merienda de las niñas, una recopilación de relatos que escribe entre los 16 y los 22 años, editados por Cuadernos del Vigía. Atrevidos, inteligentes y desvergonzados, estos textos nos adentran en el universo literario de una jovencísima Cristina que ya muestra un espectacular dominio de la escritura. Unos años más tarde, en 2013, publica Los combatientes, novela con la que recibe el premio Injuve de narrativa en 2012. Los combatientes supone un desafío a las formas clásicas. No es una novela al uso, pero tampoco es teatro. Es quizá un punto medio. Este texto nos cuenta la experiencia de un grupo de teatro antiburgués, un grupo de actrices y actores políticos que deciden que la realidad solo puede representarse a través de la ridiculización. 2 años después, recibe la beca de la Fundación Han Nefkens y publica Malas Palabras, editado por Lumen y reeditado por Anagrama en 2020 con el título Introducción a Teresa de Jesús. Esta obra fue un encargo editorial. Cristina debía escribir un libro poniéndose en la piel de Santa Teresa de Jesús, la conocida monja que fundó la Orden de los Carmelitas Descalzos en el siglo XVI. Nuestra autora relabora el manuscrito original de la vida de Santa Teresa de Jesús desde una perspectiva contemporánea, y para ello incluye temáticas feministas, relaciones de poder, sexualidad o el sentido de lo divino. Teresa de Jesús nos habla mientras escribe el libro de la vida, un texto que tiene que complacer a sus superiores y defenderla ante sus detractores. Y mientras esto pasa, Cristina nos plantea una pregunta interesantísima. ¿Qué habría escrito Teresa si se hubiera sentido libre para escribir lo que pensaba? En 2017 publica Terroristas modernos, esta vez con la editorial Candaya. A pesar de que se publica más tarde que los libros anteriores, esta es su primera novela. Esta obra narra la famosa conspiración del Triángulo, el fallido intento de asesinato de Fernando VII en febrero de 1816. Nos cuenta cómo, tras la invasión napoleónica, un grupo de desclasados, pertenecientes a diferentes escalones de la jerarquía social, establecen una particular alianza para convertir el reino de Fernando VII en un estado. Cristina escribió Terroristas modernos con tan solo 21 años. Por esa época se conmemoraban los 200 años de la invasión de Napoleón y existía, según la autora, cierto clima patriótico. Su intención con el libro fue desmitificar la idea de que el Estado y la patria son sinónimos del progreso. Este libro, además, desafía el género de la novela histórica, haciendo una relectura moderna de los códigos propios de este género. El texto juega con varios tiempos verbales y plantea un trabajo casi poético del lenguaje, como de prosa poética. Los títulos de los capítulos son declaraciones políticas sobre el carácter terrorista del Estado moderno, pero lo que se desarrolla a lo largo del texto es una novela más bien costumbrista, llena de material historiográfico interesantísimo. Este libro confirma a Cristina Morales como una de las novelistas más relevantes de su generación, tanto por su amplio registro y su técnica, como por los temas que aborda y la forma que utiliza para plantearlos. Ese mismo año, Cristina recibe la beca de escritura Montserrat Roig y al año siguiente publica su novela más exitosa, Lectura fácil, con la que recibe el Premio Herralde de Novela en 2018 y el Premio Nacional de Narrativa en 2019. Este libro se adentra en la vida de 4 mujeres que tienen diversos grados de lo que la administración y la medicina denominan discapacidad intelectual. 4 mujeres que comparten un piso tutelado en Barcelona después de haber vivido en diferentes residencias urbanas y rurales para personas con diversidad funcional. Ellas son Nati, Marga, Patri y Àngels.
Lectura fácil, cuyo subtítulo es Ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol, habla de la plataforma de afectados por la hipoteca, de la crisis de la vivienda, de los ateneos libertarios, de la danza, del cuerpo y el placer de las mujeres, del paradigma de la inclusión y de la integración. Habla de muchas cosas, pero sobre todo cuestiona las ideas de discapacidad, capacidad y normalización. Cristina entiende la discapacidad como algo que en realidad no existe. Además, se trata de una novela que se construye alrededor de un fanzine. ¿Y qué es un fanzine? Estaréis pensando. Muy sencillo. Un fanzine es una especie de revista autoeditada sobre un tema concreto, una publicación casera y alternativa hecha con pocos recursos que trata sobre cine, música, feminismo. En este caso, el fanzine se llama Yo también quiero ser un macho. Esta publicación, que aparece en el centro de la novela, constituye un capítulo fundamental, la clave interpretativa del texto y el clímax de la tensión y el argumento. ¿Y sabéis qué? Es un fanzine real editado por el colectivo Acción Libertaria del barrio de Sants. Cristina tuvo problemas con la publicación del libro porque la primera editorial que se interesó en su trabajo no quería que se incluyera el fanzine, pero ella decidió que sin ese capítulo de la obra, pues estaba incompleta, y se fue a otra editorial. Por suerte, el libro finalmente se publicó con anagrama. Lectura fácil, publicado hace apenas 4 años, se ha convertido en un hito de la novela española contemporánea. Es transgresora, divertida, visceral y profundamente combativa. Una propuesta radicalmente original, tanto en su forma como en el tratamiento de los temas que plantea. Cristina, además de escribir, forma parte de una compañía de danza contemporánea llamada Iniciativa Sexual Femenina, una compañía feminista, anarquista y libertaria que pretende alejarse de las ideas de estilización o belleza propias de la formación reglada para acercarse a la danza como a un lugar de descubrimiento y aprendizaje, pero sin maestras. El primero de sus espectáculos, que coincidió con la escritura de la novela Lectura fácil, fue Catalina. Además, Cristina ha trabajado como dramaturga con Sol Picó, Sara Molina y con el Teatro Nacional de Cataluña y ha participado como productora en la banda de punk Atasco. Su último proyecto en marcha es la novela Optar por la luna. Con tan solo 37 años, Cristina Morales se ha convertido en una de las autoras más relevantes de los últimos tiempos. Una autora que transgrede los límites de la narrativa convencional para elaborar discursos lúcidos y radicales acerca de la sociedad en la que vivimos.